A más de 5 años, ¿cuál ha sido la actuación de esta guardia? ¿Cuáles han sido sus resultados? Hablemos de esos resultados. Va a terminar este sexenio con 200,000 homicidios dolosos. Ya se decía aquí, sexenio de la muerte. Y si le agregamos las muertes por el mal manejo de la pandemia, sin duda será un sexenio de la muerte. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Me parece muy importante que recordemos el antecedente de la creación de esta Guardia Nacional. Algunos de ustedes estaban aquí cuando se discutió y se votó la creación de esta institución, pero la gran mayoría no, y por eso es importante recordar los antecedentes. Aquí en este pleno, el grupo parlamentario del PAN votó a favor del dictamen de reforma a la Constitución que en su momento creaba la Guardia Nacional. Y también aquí votamos a favor, el grupo parlamentario del PAN y toda la oposición, hay que decirlo, en la ley secundaria de la Guardia Nacional. Y aquí se dijo en aquel momento que reconocíamos el derecho del presidente a organizarse y atender este problema, que era un problema y es un problema de Estado, como considerara más conveniente. Y aquí ofrecimos el voto de confianza y el respaldo, porque decimos y mantenemos la convicción de que el tema de la seguridad va más allá de los problemas partidistas. Y con esa confianza se creó la Guardia Nacional. Pero habría que recordar también, a más de 5 años, cuál ha sido la actuación de esta Guardia. ¿Cuáles han sido sus resultados? Hablemos de esos resultados. Va a terminar este sexenio con 200,000 homicidios dolosos. Ya se decía aquí, sexenio de la muerte. Y si le agregamos las muertes por el mal manejo de la pandemia, sin duda será un sexenio de la muerte. Pero también podemos decir que los resultados de la Guardia Nacional pasan por abusos en el uso de la fuerza pública. Y casos hay muchos. Voy a comentar uno solamente. Ahí en León, de donde yo soy, incluso en el distrito que represento, a unos días de la elección, elementos de la Guardia Nacional entraron a un domicilio y asesinaron a 4 mujeres y 2 niños. Y al día de hoy no sabemos cuál ha sido la sanción y el castigo. Y podríamos poner muchos ejemplos de este exceso que ha habido en el uso de la fuerza pública. Admítanlo, la Guardia Nacional no ha podido contener la violencia que se vive a lo largo y ancho del país. Tienen que admitir el fracaso del presidente López Obrador en atender el problema de la seguridad. No cumplió con su compromiso de pacificar al país. Sin duda que nosotros, y aquí lo hemos dicho una y otra vez, hemos reconocido el gran aporte de las Fuerzas Armadas al país y a los temas de seguridad. Ustedes criticaron mucho, incluso el propio presidente López Obrador, la decisión del presidente Calderón en su momento de apoyarse en las Fuerzas Armadas. Pero fue una decisión que tenía que ver con el apoyo para ciertos casos, en ciertos territorios donde el crimen organizado superaba a las policías estatales y municipales, o peor aún, ya las había corrompido. Fue el uso de la fuerza pública de manera temporal y en lugares muy específicos, no de manera permanente como lo pretenden hacer con este dictamen. Sí, sin duda que han sido un gran apoyo en este tema, pero también este dictamen significa claudicar a buscar tener una seguridad manejada por ciudadanos, una seguridad de mando civil. Estamos claudicando a profesionalizar a nuestras policías. Y sí, el presidente Calderón se apoyó con las Fuerzas Armadas para poder hacer frente
a la inseguridad que se vivía en ese momento, podríamos decir que estuvo peor lo que hizo el presidente López Obrador. Él no se apoyó con las Fuerzas Armadas. Él abdicó ante las Fuerzas Armadas y se postró ante las fuerzas del crimen organizado. Tengan un poquito de dignidad y actúen con cierta dignidad parlamentaria y no como los aplaudidores del Poder Ejecutivo. Dejen de ser una catarba de aduladores. ¿Es cuánto, Presidenta?